decía comediantes, antiguamente se les decía cómicos, utilizan el término bipolar con una solvencia y con una facilidad extrema, ¿no? En este programa de vecinos hay uno que le dice a los hola bipolar y todo el mundo se ríe de esto. Cuando la bipolaridad es una entidad clínica muy dolorosa, muy grave y sobre todo para las familias que tienen que vivir con alguien que tiene este trastorno. Ya para una persona con bipolaridad vivir es muy doloroso y además tener que adaptarse a las normas de una sociedad que nos exige de alguna manera vivir desde la, entre comillas, normalidad, desde, entre comillas, la salud. Pero hay algo muy delicado y es que cada vez hay más jóvenes que presentan sintomatología depresiva. Y les tengo un dato muy doloroso. Hay muchos pediatras que ya están mandando antidepresivos en niños menores de 11 años, en niños menores de 10 años. Esto realmente debería encender las alarmas, porque naturalmente vamos a tener una población de jóvenes que más adelante puede llegar a presentar ideación suicida o tener incluso conatos o intentos de suicidio. Y parece ser que es un juego. Quiero pensar que en la Alemania nazi, el gran Mengele, que era un médico que experimentaba en las personas que estaban en reclusión con medicamentos para evaluar diferentes padecimientos, y decía que el paciente convulsionó por 45 minutos y murió descerebrado. Por lo tanto, esta dosis no funcionó. O sea, eran experimentos en seres humanos. Y hoy, desafortunadamente, no estamos lejos de que esto ocurra, porque en algunas entidades, como el trastorno por déficit de atención, es muy frecuente que las mamás le pidan al pediatra, que no es un experto, porque no es un PAE o psiquiatra, le pidan con frecuencia que medique a su hijo, porque es muy inquieto, porque es muy inestable, porque pelea con todo el mundo, porque grita, porque corre en las fiestas. También hemos entendido que al pediatra, pues el tener este tipo de pacientes les resulta tan complejo que lo que hacemos es que le mandamos el antidepresivo, en este caso puede ser el Ritalin, por ejemplo, y esto modera, como se lo estoy diciendo, modera la conducta, pero no la resuelve, no le permite madurar realmente al sujeto. Entonces, hablar de depresión juvenil es hablar de un indicador alarmante de la vida familiar y de la vida social. Es un momento muy doloroso y muy triste. Y escribí esto que me parece que puede darle un contexto al problema del que ustedes y yo estamos hablando en este momento. Eres un malagradecido. Tu madre se ha partido en 1000 pedazos por ti. No se te da gusto con nada. Quita esa cara. Siempre estás de malas y no te puede decir nada. Todo el tiempo durmiendo. No desperdicies la juventud, son los mejores años. Arriba, corazones, salgan de encuentro con la vida, ¿no? Y entonces entran y sin pedir permiso abren las cortinas, abren la ventana, ventilen este cuarto que parece una osera, huele horrible, ¿no? Esta es una mamá como muy pro. Ya hubiera querido yo tener todo lo que a ti se te ha dado. Esto es una cuchillada para un adolescente deprimido. Porque entonces dice, ¿qué pasa conmigo? Que me dan todo lo que yo necesito y no me siento satisfecho y no me siento incluido y no me siento bien. No sé para qué estoy aquí, dice el adolescente. A nadie le importa realmente, mis padres pelean todo el tiempo y yo siento que ese calvario termina si dejaran de vivir juntos. Eso es muy importante. Según mi madre, yo soy la razón por la que no se han separado, nos quieren dar un hogar a mis hermanos y a mí. Sin embargo, desde que lo recuerdo, en estos 16 años, papá ha sido violento con ella y con nosotros. Ella le ha tirado su ropa por la ventana, por lo menos en 3 ocasiones.
Vean, un acto de inmadurez de los adultos, un acto de enojo de los adultos, ellos solo están explorando su emotividad, están mostrando su inconformidad, su rabia, lo que ustedes quieran. Pero la pregunta que yo haría es, ¿cuál es la lectura que hacen los hijos, que hacen los niños de este fenómeno? Si la razón para que una pareja permanezca junta son los hijos y se llevan como se llevan, pues yo bien diría, si yo no existiese, mis padres no vivirían juntos y todo el mundo sería feliz. O sea, no están sacando una conclusión equivocada, tengo la mala noticia. No se están viendo inmersos en un mundo de fantasía. Por el contrario, están viviendo una situación de riesgo, una situación de violencia, una situación de desatino. Y entonces me pregunto, ¿para qué sigo vivo? ¿Cuál es el sentido de vivir juntos? Niños emocionales e inmaduros cuidando a otros niños. Cuando los papás se comportan como adolescentes, me siento solo y también soy un malagradecido. Pareciera que solamente son palabras, pero Jacques Lacan, el gran psicoanalista, él dice, yo soy lo que digo que soy. Y la mayoría de ustedes y yo hemos tenido la muy mala experiencia que estos contenidos habitualmente solo los comprende el que está inmerso en una situación especial. Si mis padres se violentan, si mi familia se violenta, si yo no tengo un lugar en casa, si tengo que compartir mi habitación, mi cama, incluso con mis otros hermanos, pues resulta muy difícil encontrar una identidad dentro del grupo. Y este es uno de los principales factores de riesgo para que la persona se sienta sin pertenencia, sin respaldo, sin raíces. Kierkegaard, un gran escritor de Malasia, él dice, la mayoría de las personas se preocupan por los frutos, pero nunca observan la salud de sus raíces. Cuando las raíces son las que toman, son las que nutren y son las que nos permiten que este follaje sea un follaje fuerte, robusto y que tenga frutos de calidad. Si las raíces no están bien, si las raíces no son profundas, si no toman de la tierra lo que necesitan, pues evidentemente pareciera ser que todos estamos como equivocados. Mientras preparaba la sesión, me pareció importante también como imaginar qué es lo que ocurre con la gente, imaginar qué es lo que pasa con las personas en este tránsito de la infancia a la vida adulta. Y recordé algunas frases, ¿no? Por ejemplo, la palabra depresión. La mayoría de las personas la utilizamos y sin embargo no sabemos realmente qué es la depresión. Solo decimos, estoy deprimido, es que me levanté deprimido, o en mi familia todos están deprimidos, ¿no? Como si fuera un partido político, un equipo de fútbol, o tuviéramos una ensalada todas las mañanas cuando nosotros llegamos a este sitio. Sin embargo, entre los jóvenes actualmente es muy frecuente decir, hola, no me toques, estoy deprimido. No me hables, estoy deprimido. Sabes que estuve depre todo el fin de semana, ¿no? Y parece que estar depre solamente es un estado, pero no alcanzamos a evaluar realmente cuáles son las raíces profundas de una depresión. Hola, bipolar. Y todos nos parece muy chistoso cuando la bipolaridad es un trastorno psiquiátrico de los más severos que incluso atenta contra la integridad del sujeto. Eso me gustó mucho, ¿no? Con ustedes, la señorita drama. Por todo hacer drama. Chillas por todo, te enojas por todo, tiras puertas, no se te da gusto. Fuimos a donde querías y a la mitad ya estabas aburrida. Te invitaron a salir tus amigos y te regresaste un día antes porque te parecía que estabas perdiendo tiempo. Te invito a que me acompañes a algún lado con tu carota porque no tienes una acción
congruente con tu actitud. Y nos parece que además es como humillante, ¿no?, que un sujeto tenga estas características. Pero les quiero decir algo muy triste. A todos estos indicadores le vamos a llamar depresión. Y entonces tendríamos que preguntarnos de una manera muy técnica, ¿qué es la adolescencia? Porque casi todos hablamos de la adolescencia como si fuera genético el saber qué es la adolescencia, ¿no? Bueno, la adolescencia es carecer, ¿no?, para otros. Pero les comparto que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define la adolescencia como un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez. Es muy importante esto. Y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha dejado como adolescencia. Es un concepto que aparece por los años 50. Antes no se sabía de la adolescencia. Y una de las cosas más graves de la adolescencia es que muchas comunidades no la viven. Por ejemplo, en la India, en comunidades de pueblos originarios, en toda América Central, en México, en Sudamérica, son niños que a los 12 años ya se reproducen y empiezan a tener una familia. Esto, entonces, ¿de qué nos habla? De que no es un periodo biológico como tal, sino es un periodo asignado a los cambios y al crecimiento del sujeto. ¿Qué va a ocurrir desde esta perspectiva? Que, por ejemplo, la UNICEF dice que son adolescentes las personas que tienen entre 10 y 19 años igualmente. Dicen desde un punto de vista biológico, la adolescencia coincide aproximadamente con la pubertad, etapa en la que los seres humanos experimentamos importantes cambios fisiológicos, principalmente a nivel sexual y cognitivo. Podríamos decir entonces que es una etapa que va a determinar de manera sustancial los procesos relacionales del ser humano con su entorno. Pero esto es muy interesante. De acuerdo con la Comunidad Europea, que son mucho más civilizados en algunas cosas, no todos, desafortunadamente, sobre todo después de la pandemia, por la falta de empleos y de sobrevivencia para la emancipación, se ha alargado hasta los 22 años. Entonces podríamos decir que una persona que no cumplió 22 años todavía es adolescente. Después de la pandemia, por la falta de empleos y de sobrevivencia para la emancipación, se ha alargado hasta los 22 años. Entonces podríamos decir que una persona que no cumplió 22 años todavía es adolescente. ¿Y por qué es importante? Porque se considera el promedio para terminar los estudios universitarios o tener independencia económica. Vean esto qué importante es. ¿Por qué la adolescencia la vamos a alargar? Porque si mi hijo no puede salir de su casa, no puede alquilar un departamento, no tiene un empleo, depende económicamente de nosotros, ¿de qué sirve que tenga barba y todo el cuento? Si social, cultural y productivamente no se puede hacer cargo de sí mismo. ¿Qué quiere decir adolece? Y no porque lo queramos infantilizar, sino porque dadas las condiciones, hoy en día encontrar un empleo estable no solamente depende de tu talento, de tus habilidades, de tus condiciones, sino de muchísimos otros factores, posibilidades, por ejemplo. Al alargar la jubilación, porque los estados quieren pagarle menos a los que ya trabajaron, lo que hacemos es que muchos compañeros, por ejemplo, tengo compañeros médicos que ya están cerca de los 70 y no se quieren jubilar. Porque en el momento en que nos jubilamos, nos quitan aproximadamente un 40% del salario que habitualmente recibimos.
Entonces tenemos cirujanos de 65, 70 años que insisten en permanecer. Y hay un grupo de jóvenes entre los 30 y los 55, con buen pulso, con buena actitud, con buena mirada, que no pueden aspirar a las plazas, que no pueden aspirar a los lugares de trabajo, porque evidentemente los otros no se quieren ir. Entonces, perdonad seas. Bueno, tenemos que irnos y resuelva. Hace mucho que no cantaba con un micrófono alámbrico. Recuerdo aquella canción. Entonces, ¿cuál es el problema si ustedes se dan cuenta? Para la OMS hasta los 19 y para la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la UNICEF hasta los 19, ¿no? Porque se supone que ahí termina la adolescencia. Para la Comunidad Europea no, hasta los 22. Porque seguimos en la casa de nuestros padres, dependemos de que nos den dinero, dependemos de que nos den de comer, dependemos de que nos den un techo, no podemos pagar impuestos, no podemos aportar al Estado, ¿no? A través de estos impuestos es que se hacen todos los programas, entre comillas, de asistencia social. Por eso me parece tan grave que estos gobiernos que tenemos ahora hablan de la palabra gratis. No es gratis, porque ustedes y yo, si vamos al Oxxo y compramos un dulce, ese dulce tiene impuestos. Y a través de esta recaudación es que se distribuyen los impuestos para mantener la obra social. Pero no quiere decir que alguien de manera no intencionada me dé dinero para vivir y para comer. Entonces, de acuerdo con la Comunidad Europea, sí, ¿cuándo voy a dejar de ser adolescente? Cuando puedo empezar a ser autónomo, cuando tengo la capacidad de sostenerme por mí mismo, la capacidad de hacerme cargo. Y si además anexamos procesos culturales en donde los papás, ay no, mi muchacho, pobrecito, ya tiene tu muchacho, 35, pero pues aquí lo tengo, ¿no? Pues tú sabes que lo quiero muchísimo. Y esta discapacidad que tienen los papás de soltar a los hijos, también tarde o temprano se convierte en un obstáculo significativo para el desarrollo de las personas. Entonces, si entendemos que la pubertad, que la adolescencia debió haber terminado a los 19 y por razones económicas tienes 22, sigues siendo adolescente. No importa que ya hayas acabado una carrera universitaria, mientras no puedas independizarte y mantenerte por ti mismo, sigues siendo adolescente. Pero ¿qué va pasando? Conforme una persona trabaja, conforme una persona se compromete, ¿qué esperaría? Poderse independizar, poder madurar y poder tener todo aquello que requiere, ¿estamos de acuerdo? Pero como no ocurre en el eco social, como no pasa, entonces llega un momento en el que empezamos a tener una sintomatología. ¿Cuáles serían los cambios psicoafectivos durante la adolescencia? Durante la adolescencia también se producen cambios en la forma de pensar. Eso es muy importante, porque yo empiezo a salir del mundo y darme cuenta que hay otras cosas. Por ejemplo, un padre o una madre muy ortodoxos que consideran que si el hijo no va todos los domingos a la misa, por ejemplo, está en un pecado constante. Pues va a tener una problemática, porque entonces van a discrepar. Y él dice, madre, es que si bien creo en Dios, no creo en esa forma de Dios. No me parece que ir al templo me resuelva, porque ¿de qué sirve si salgo del templo y la gente me agrede y no me respeta y no me da un lugar? Y entonces los padres tienen que recurrir al dogma, ¿no? Y en el dogma, ¿qué van a decir? Pues amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y me importa si crees o no crees. Lo haces porque lo haces. Y esto naturalmente trae discordia al interior de la dinámica relacional, porque entonces los padres dicen, es que tú debes ser un hombre de fe, y los hombres de fe no se divorcian, y los hombres de fe no se dejan crecer el pelo, los hombres de fe, ¿no? Y el otro dice, sí, pero espérame,
¿De qué me sirve ser un hombre de fe que no tiene empleo, que no tiene educación, que no tiene salarios dignos, que no tiene salud? Y entonces, durante esta adolescencia también hay un cambio en la manera de actuar, de comportarnos, y estos cambios nos van encaminando a conseguir una maduración desde el punto de vista tanto cognitivo como psicosocial. Es importante que yo me dé cuenta que mi adolescente está tomando decisiones, que no lo puedo dejar atrás del muro, que él también opina y que él también tiene derecho a levantar la mano. En la certificación que estamos planteando sobre conducta positiva, ¿creerán ustedes que la manera de desarrollar el aparato gastrointestinal del niño durante el primer año y medio de vida depende de cómo se nutrió la mamá durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre? Si la señora se dedicó a comer donas con chocolate, galletas de animalitos a las 5 de la mañana y todo, pues ese es el desarrollo gástrico que le estamos dando a los hijos, porque son el mismo organismo en ese momento. Y entonces a los 2 años, a los 3 años, la mamá quiere que el niño coma el pollo y se acabe las verduras y todo, cuando se le olvidó que andaba tragando churrumais y comiendo manzana con chile y sal y todas estas cosas que a ustedes les encantan, a las 3 de la mañana porque tenía antojo o había que comer por 2. Entonces, también se entiende por cambios psicológicos a los generados por el propio desarrollo mental, emocional y comportamental, entendiendo que todos ellos se verán influidos por la dinámica social, la estructura cultural y el momento histórico que vive cada persona en su comunidad. Ven, yo quisiera tener la posibilidad de decir, como yo eduqué bien a mis hijos, como yo les di confianza, les di pertenencia, les di respeto, pues van a crecer maravillosamente bien. Pero se me olvida que ellos tienen que socializar, que tienen que ir a comunidades que no dependen de mí, que tienen otros criterios, excepto que fuéramos menonitas o algo así, que fueran comunidades muy cerradas que garantizaran que los chicos no mostraran otras realidades. Pero ¿cuál es el problema real? El problema real es que mi hijo tiene que tener herramientas para poderse enfrentar con diferentes modelos de pensamiento, con diferentes modelos de abordaje, con otras necesidades que no tenemos habitualmente. Desde esta perspectiva, entonces, habrá cambios comportamentales. Y los papás dicen, claro, tú no eras así, pero desde que empezaste a andar con ese tipo tatuado y todo, ahora andas de negro, tú nunca te vestías así, ya te volviste a poner unas zapatillas, ahora quieres unas botas de plataforma y de negro, ¿y qué te pasa? ¿A qué Ku-Klux Klan perteneces? ¿No? ¿Por qué? Porque te empiezo a desconocer. Y lo único que está haciendo nuestro adolescente es buscar identificar otros procesos, otras realidades. A ustedes que vinieron este día, les agradezco mucho, les enviaré la presentación para que la disfruten también. Pero vean esto, durante la pubertad y la adolescencia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Son considerados por muchos como el tiempo de rebeldía, el cual involucra una confusión emocional de los adolescentes. O sea, estar confundidos en la adolescencia es relativamente sano. Porque quiere decir que estoy haciendo cuestionamientos sobre mi condición de persona. Estoy analizando procesos. Estoy revisando cosas, ¿no?, que me permiten en un momento dado como tomar decisiones. Suele estar caracterizados por frecuentes conflictos con la familia, alejamientos de la sociedad adulta, comportamientos temerarios y rechazos de los valores de los adultos. Les voy a decir esto, aunque no lo crean, eso es parte de la salud mental de un adolescente. Diferir, asumir, confrontar, cuestionar, decir no estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero vestir así, déjame cortarme el pelo como se me ocurra, déjame hablar como yo quiera. Y entonces uno dice, eres un rebelde sin causa, en mal momento invertí tantos años educándote, tanto esfuerzo por mandarte a la escuela trilingüe, y ahora resulta que eres un verdulero y no sirves para nada, ¿no? Y cada vez estás peor. Lo que ocurre es que este ser humano
está empezando a encontrar sus formas de relacionarse. En realidad aquí debería estar esto lleno de padres de familia, porque necesitamos transformar la actitud frente al adolescente, no el adolescente frente a nosotros. Porque el hijo crece, el padre crece con el hijo, no el hijo con el padre. Cuando yo soy un hombre que tengo un bebé, pues lo trato a mi bebé y cuando tiene 3 años, pues lo cuido como de 3 años, y cuando tiene 16, pues lo doy cachetadas como todos los de 16. Pero el padre que no crece con el hijo obliga al hijo a crecer como él. Y va tomando sus introyectos y se va volviendo rígido y se va volviendo inconstante en su propia búsqueda y se va convirtiendo en una réplica del padre sin cuestionar si eso es lo que él quiere para su vida futura. Durante la pubertad y la adolescencia se puede aumentar de talla de 25 a 30 centímetros. Eso es mucho, ¿eh? Además, los varones continúan su crecimiento y su estatura hasta los 21 años de edad. Durante su desarrollo pueden ver el crecimiento mucho más rápido de sus manos y pies en comparación a otras partes del cuerpo. Las mujeres detienen más rápido el crecimiento una vez que su ciclo menstrual se regulariza. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los últimos en enterarse de los cambios morfológicos son los muchachos, son los adolescentes. Y resulta que llega el hijo de Memo corriendo y ¡pum! Se le tira encima porque lo quiere mucho. Lo que él no sabe es que ahora pesa 10 kilos más que hace 3 meses. Y van a dar los dos al piso. Y entonces Memo se levanta muy enojado y le dice: ¡Es que no te fijas! Y él dice: ¿pero por qué me tengo que fijar? Si antes yo me quedaba encima de ti, tú me agarrabas en el aire y nos hacíamos cosquillas. Y ahora resulta que me da un beso y dice: hazte para allá que me estás picando con tu barba. Y él dice: ¿yo tengo barba? Yo no sabía que tenía barba. Sí me salía algo aquí, pero yo no sabía que eso era barba. Y entonces, ¿qué ocurre? Van a tomar algo de la mesa y no saben que su brazo ahora mide 15 centímetros más. Y entonces, cuando van a agarrar el vaso, tiran la jarra y se mueven a un lado y tiran la panera y la mamá: es que tú eres un patán y contigo no se puede porque todo el tiempo estás haciendo las cosas con las patas. Y el otro dice: a ver, espérame, yo soy mi objetivo era tortilla. Y cuando llevaba la mano adentro, yo no me di cuenta que estaba más cerca de la botella de refresco, que estaba al lado del sartén donde estaba el huevo y se cayó el refresco encima del huevo. ¿Y qué ocurre? De esos pequeños actos está hecha la adolescencia, de una constante adaptación. Vean, hay papás, por ejemplo, un niño de 6 a 7 o a 9 años, brinca, sube, baja, corre, va, cae al piso 40 veces, se levanta 50, corre y todo. Y el papá dice: ay, ¿sabes qué? Ve a acostarte. Y el niño dice: estoy cansado. Y el papá dice: ¿cansado de qué? No veo de qué estés cansado. Entonces le digo: señor, haga usted media hora de ejercicio del que hizo su hijo 3 horas. Suba, baje, venga, tírese al piso, levántese y todo. Termina exhausto, termina muerto. Porque lo que pasa es que la distribución de energía se va modificando con el paso del tiempo. Entonces aquí hay algo muy interesante. ¿En qué momento tendríamos que preguntarnos cuánto pasamos del pediatra al médico de adultos? A un ginecólogo. No hay un médico para los hombres entre los 17 y los 60. Pasamos del pediatra al urólogo. Vaya con el médico general. Espérame, estoy teniendo cambios metabólicos, estoy teniendo cambios en la próstata, estoy teniendo cambios en las suprarrenales. Hay una serie de cosas que están cambiando en mi vida. ¿A quién le puedo contar eso? Pues, ¿sabes qué? Aguántate, ¿no? Porque para eso eres hombre, para aguantarte y para conservarte en silencio. Pero les quiero presentar a su majestad la amígdala. La amígdala es muy interesante, la amígdala. Bueno, esto debería nombrarlo, no nombrarlo. Pero en realidad, si observamos, tenemos 2 amígdalas, cada una está en uno de los hemisferios, y esta chiquitilla es la responsable de todas sus angustias y todos sus quebrantos. Ustedes llenaron su vida de amargos desencantos, pues que quiero decirles que la culpable de todo eso se llama amígdala cerebral. Olvidemos las otras que están aquí, ¿no? Que son filtros. Pero la amígdala cerebral es la amígdala cerebral. ¿Cuál es la importancia de la amígdala de las emociones? Bueno, aquí les explico que hay 2 amígdalas, una situada en cada área del hemisferio cerebral, derecha e izquierda. Esta es una estructura del sistema límbico vegetativo.
Recordemos que si seguimos la teoría del cerebro trino, tenemos un cerebro pegado hacia el occipital, cerca del cerebelo, que se conoce como el cerebro reptiliano. Es un cerebro que está básicamente hecho de instinto, por eso es el de los reptiles. No empatiza, y si tiene que romper esa puerta para salir, la rompe, y es el que tendríamos que utilizar en los temblores, en las inundaciones, por donde sea, yo me meto por ahí y me salgo. Este cerebro es un cerebro interesante, porque es un cerebro que está puesto y hecho para que yo pueda adaptarme constantemente hacia el medio. Sin embargo, después de esto vendría el cerebro de los mamíferos. Sí, observemos que es este, ¿no? Y ese es un cerebro codependiente. Los mamíferos recuerden que necesitamos de una teta, porque si no, no podemos sobrevivir. De allí tenemos que tomar a través de la succión y la deglución. A través de estos dos mecanismos, yo tengo la capacidad de succionar y de digerir lo que acabo de tomar. Pero los mamíferos tenemos el problema de que somos dependientes. Una perra, cuando tiene que huir, llora, chilla, brama, porque está dejando a sus cachorros. Una serpiente se va a dejar los huevos, no le importa, porque no va a empatizar. Un gato, una gata, sufren, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Con el segundo cerebro somos empáticos, porque sabemos que afuera de nosotros hay una realidad, que no soy el único y que necesito como tomar en cuenta lo que hay allá afuera. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que este segundo cerebro, importantísimo, también regula nuestras emociones, porque ahí está la amígdala, la frecuencia cardíaca, la capacidad de respuesta ante el miedo, ante la angustia, ante la ansiedad. Pero ¿qué creen? También ayuda a la producción de GABA, obviamente, porque nos maneja las emociones, pero también de cortisol y estradiol. Va a influir para que las suprarrenales produzcan esto. ¿Y qué va a pasar ahí, no? En esta influencia que tiene, que estamos a merced de la amígdala, del miedo, del ataque de pánico, por ejemplo, tiene que ver mucho con una descompensación en esta área. Pero aquí viene la gran tragedia. Aquí vamos a procesar el miedo, la ira y el placer. Vean qué cosa tan interesante. Miedo, ira y placer, todos están gracias a la amígdala. El daño de la amígdala eliminaba la aversión a perder dinero. Esto fue un estudio que hicieron. Y hubo gente que perdía mucho dinero y no tenía ninguna sensación de se me acabó. Y se dieron cuenta que esto tenía que ver con una inmadurez de la amígdala. Pero aquí está algo muy grave. La amígdala nos hace cautos. Es la que dice, espérate, porque ¿qué tal que invertamos en todo y lo perdamos? A eso le llamamos el miedo. Nos hace de alguna u otra manera como suspicaces. Oye, ¿y si no funciona? ¿Y si ponemos todo ahí y no funciona, qué vamos a hacer? Nos hace cautos. Sabíamos que estaba implicada en el proceso del miedo, pero ahora también nos hace sentir indefensos, la amígdala. La amígdala es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo la respuesta de satisfacción o miedo, y sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permiten la inhibición de conductas ante la pérdida económica. Por ejemplo, que yo me levante y destroce mi casa porque me fue mal en una inversión que hice o en un negocio que haya hecho. Cuenta la leyenda que cuando se hizo el Mundial en Brasil, no este último, sino el anterior, como por el 58, por ahí, cuando Brasil perdió, hubo gente que se arrojó desde las gradas, hubo gente que agarró el televisor y lo arrojó por las ventanas, hubo familias enteras donde el papá tomó un suéter y le pegó a la esposa y a todos los hijos. Eso quiere decir que la amígdala en ese momento no intervino en la posibilidad de detener el locus de control y una pérdida de control en donde a través de la violencia
pude descargar toda la frustración, todo el miedo y todo el enojo que yo tenía. Entonces, dentro de los estudios pudimos encontrar que la amígdala también tiene que ver con la memoria. Es la región del cerebro encargada de hacernos sentir emociones y esta zona además permite regular la memoria. De hecho, se ha demostrado que los sucesos que van acompañados de un sentimiento o de un estímulo emocional persisten en el cerebro por más tiempo que los sucesos neutros. ¿Qué quiero decir? Que recordaremos más lo que nos dolió o nos emocionó que lo que solamente ocurrió. Haz de cuenta, fui a hacer un trámite, salió bien y lo olvido. Pero si fui y me hicieron esperar 3 horas y no me dieron ninguna respuesta, cada vez que paso por ahí me acuerdo, uy, esa horrible oficina, no quiero ir porque me hicieron esperar 3 horas y al final no salieron con nada. O sea, me frustran, me enojan, me angustian, me molestan. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vamos entonces a poder relajar esta amígdala? Raquel, y eso será muy importante porque es a lo que tú te dedicas. Primero, practicar ejercicio, ¿no? El ejercicio físico relaja y hace que se liberen endorfinas y te sientas mejor, te sientas más estable, más contento, más tranquilo. Si el ejercicio no les gusta, baile, que también es ejercicio. Entonces tú pones aquí el baile del perrito, o pones no te metas con mi cucu, y ahí estás bailando y cantando. Imagínate en un carnaval toda la cantidad de endorfina que hay, ¿no? A más de todos los estimulantes que la gente también se mete. Pero vean esto, dar un paseo, ver el paisaje y ver el color de la naturaleza. Les cuento algo muy triste. Muchos de nuestros jóvenes hoy ya no les gusta el día, no les gusta la luz del sol. Se sienten muy cómodos a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y en homeopatía se diría que son extraordinariamente sifilíticos. Porque entonces, como que llegó la noche y nos sentimos muy bien en los lugares encerrados, oscuros, con poca luz, en estos antros donde hay como muchas velas encendidas, ¿no? Y la gente está ahí hasta que despunta el sol en el after. Una vez que sale el sol, vuelven a desaparecer y se meten en sus respectivos sarcófagos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no permites que se relaje la amígdala, que no ayudas a que esto pase, y entonces no tenemos la capacidad de tener suficiente cantidad de endorfinas, de sentirnos bien, de sentirnos satisfechos. ¿Qué otra forma de relajar la amígdala? Meditar, orar, reflexionar, hacer actividad relajante como pintar, hacer yoga, hacer paseos ecológicos, practicar la atención plena en el mindfulness. Todo esto nos haría mejorar mucho nuestra percepción del mundo y observar nuestros pensamientos. ¿Por qué soy tan negativo? ¿Por qué cuando algo no sale como yo lo espero ya es el final y ya no tengo opciones, y ya no tengo dinero y todo se me acabó y lo que sigue es la desgracia, la muerte y la pérdida del universo, porque yo ya no estoy en condiciones de vivir bajo estas condiciones? Pero observemos algo. A la mayoría de los adolescentes les gusta levantarse tarde, razón por la cual van perdiendo horas luz, horas sol, horas habilidades, vitamina D sobre todo. ¿Qué más les gusta? Desvelarse. Son las 2, 3 y media de la mañana y están hablando con su amiga Durga Kaminki, que vive en Cracovia, y de allí vamos llegando a otros lugares, como por ejemplo, me gusta estar jugando juegos de azar a las 3 de la mañana con 2 amigos que viven en Barcelona. Todo esto, que nos parece, entre comillas, tan divertido, lo que está haciendo es que nuestra amígdala se irrite. Y no me alcanzan a decir mi vida cuando ya quiero mi casa aparte. Y entonces nos volvemos como reactivos, impositivos, depresivos. Me molesta que me digan cualquier cosa. Y entonces aquello que podría ayudarme, acá se va volviendo cada vez más perturbado. ¿Qué va a pasar entonces? Que la amígdala cerebral es donde confluyen y se asocian la información sensorial sobre los estímulos amenazantes y su contexto y dispara reacciones fisiológicas como el estrés y corporales
como la contracción de los músculos ante el peligro. Esto es muy grave lo que les acabo de decir. Porque si esa amígdala no está en buenas condiciones, no nos permite realmente aprovechar nuestro cerebro como lo queremos. Se ha constatado que la amígdala es necesaria para el aprendizaje y expresión de emociones emocionales. Hay algo que es muy delicado. Hoy hablamos de inteligencia emocional, pero pregunto, ¿nos educan emocionalmente? ¿Nos permiten expresar lo que somos? ¿Nos permiten mostrarnos cómo somos? ¿Nos permiten sentir que lo que yo elijo está saludable, vale la pena? Y entonces vean lo que viene a continuación. La ingesta temprana de alcohol en cantidades importantes, el consumo de tabaco, la baja calidad del descanso, el aumento constante de los decibeles auditivos, no tengo la capacidad de espera. Entonces, hoy en día entra una computadora y dice a los 8 segundos o mando un WhatsApp y mi amigo no me lo contara porque le metió unas gaseosas de la boca, o le sale espuma, se psicotiza, se tira al piso, grita. Y digo, ¿pero qué te pasa? Es que tú me dijiste que me ibas a llevar y entonces para que me prometas lo que no vas a cumplir. Con todo el respeto que ustedes me merecen, en mi generación uno se ponía en ese acto flamenco y la madre con una claridad te ponía 3 cachetadas en cañón. Y no vamos. El joven que está viviendo suplicio y que nadie lo quiere y todo lo odia, debe ser muy usado. Intolerancia y disminución de la capacidad de espera. 5 cachetadas a los 12 años. Que sea la última vez que me dejas ahí parada, porque mientras estuve yo ahí parada esperando a la señora, mientras yo corría en mi banqueta, ¿no? La señora, quién sabe dónde estaba, y me estabas exponiendo, me pudieron haber secuestrado, me pudieron haber robado, podría estar ya en Turquía en un prostíbulo a mis 9 años, porque la señora se largó a una conferencia de depresión y te dejó aquí sola como un perro. Entonces voy a decir, le bajas, doña Drama, ¿no? Y la otra dice, pues si no ibas a tener tiempo para quererme o para cuidarme, ¿para qué me tuviste? Y de verdad dice, ay Dios, ¿será que no puede hacer una retroactividad? Y la regreso no sé de dónde, pero la saco de aquí. Vean esto muy grave, pasar con facilidad de un estado de ánimo al otro. ¿Qué sería? Llanto a risa, apatía, euforia, miedo extremo a conductas intrépidas. Estás bien y de repente botas cosas, tiras cosas, rompes. Por una palabra se detona. ¿Y qué creen? Yo he llegado a una conclusión. Están esperando la palabra para levantarse. Hacen todo hasta que el adulto ya no puede más y les gritan, y entonces estos encontraron la patineta para dejarte ir como por tu tobogán. Rápido a atacar, porque me estás maltratando y me estás faltando y me estás exigiendo. Pero hay algo muy grave. Pasar de estos estados de ánimo de una manera tan volátil no nos deja madurar la emoción. Porque no sé si estoy triste o estoy enojado. Porque no sé si estoy cansado o estoy irritado. Porque no sé si tengo hambre o coraje. Y esto hace que la persona se vuelva profundamente inestable. Dificultad para controlar nuestras emociones, nos sentimos muy agredidos. Intolerancia a las críticas o a las correcciones. Te pido un favor, ya no dejes ese patín a la mitad de la sala. Tu abuela, que tiene 90 años, se puede parar ahí y dar al frente. Problema de mi abuelo, ¿para qué vive con nosotros? Oye, mi abuela, ¿esta es la casa de tu abuela? Lo que pasa es que no, vinimos a vivir aquí. Pues no parece. Y no sé para qué mi abuela quiere una casa tan grande. Por ejemplo, yo no tengo por qué compartir la habitación con ustedes. Yo merezco una habitación solo. Porque si no, pues ¿para qué me tuvieron? Ese es como el discurso de muchos jóvenes en este momento de su vida. Y entonces hay un temor al juicio social y hay conflictos con la autoridad. Esos conflictos con la autoridad los pueden hacer personas realmente indeseables y meternos en problemas muy serios.
El tener un conflicto de autoridad nos lleva entonces a no desarrollar una autonomía plena y por lo tanto tampoco tener una emancipación generosa, entendiendo por la emancipación esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, porque ya tengo un departamento, porque ya tengo un refrigerador, porque ya compré una cama y no te voy a invitar ni siquiera un día a que lo conozcas, ¿no? Y la mamá dice, ok, perfecto, no hay problema, pero me das las llaves. Y cada vez que quieras venir a esta casa que es mía, claro, humíllame, porque eso se llama abuso de autoridad, porque como tú tienes el poder y tienes el dinero, sí, pero hay algo muy importante, ni soy tu Uber, ni te tengo que llevar a los lugares que tú necesitas, sin una previa planeación, ni soy tu gata. Puede que a veces maulle, pero será por otras cosas. Pero a mí, si quieres vivir en esta casa, vamos a respetar los límites. No me quieres respetar, no pasa nada, pero los límites se respetan. Y la puerta se cierra a 11 de la noche. Si no llegas, me da mucha pena, pero te quedas por fuera. Y entonces el otro, sí, claro, porque es una reprimida, por eso tienes sobrepeso, por eso eres hipertensa, por eso eres diabética. Y por eso a partir de mañana te largas de mi casa y me importa poco lo que tú quieras hacer. Y los papás entonces se horizontalizan. Y dice Marina Castañeda en su maravilloso texto del machismo invisible, cuando pierdes la autoridad te vuelves autoritario. Entonces, así. A partir de mañana, aquí en la mesa no vuelves a comer nada. ¿Quieres comer? Trae tus cosas, las calientas y las preparas. Y si lo único que vas a tragar son sopas Maruchan, pues sopas Maruchan, bienvenidas a tu vida. Y esto es violencia también, porque entonces no hay contención, no hay acompañamiento, no hay un llamado al diálogo. Va a traer entonces como consecuencia que desde la filosofía, y por eso a partir de